Buenos días, mi nombre es el doctor Luis Ricardo Herrera Medrano, soy cirujano del Hospital Loaiza, soy miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, Emergencias y Cirugía de Emergencias, y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser ética y desastres. La ética. La ética es un conjunto de conocimientos derivados de todas las investigaciones en la conducta humana, tratando de explicar las reglas morales de una manera racional, fundamentada, científica y teórica. En realidad, la ética es una reflexión de la moral, mientras que la moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida y cotidiana de todas las personas y que utilizamos continuamente. La moral puede variar en el tiempo, mientras que la ética no. La ética no es lo que debería ser, no es lo que es, sino es lo que debería ser. La ética se desarrolla en medio de dos corrientes, una que podría ser el relativismo ético, en donde la moral se plantea que la moral y también los conceptos éticos pueden variar de acuerdo a las personas, a las sociedades y de acuerdo a sus normas culturales. El otro extremo es el objetivismo moral, en donde los principios fundamentales son invariables a través del tiempo y del espacio. Cada una tiene sus posiciones y conviene a veces adoptar una u otra posición para llegar a hacer lo correcto. Hablando de los desastres, ¿qué son los desastres? Los desastres son eventos que llegan a agobiar los sistemas médicos, rebasando la capacidad, que fuerzan un súbito desbalance entre las necesidades de las personas y los recursos sanitarios. Los desastres pueden ser causados por el ser humano, pueden ser naturales, pueden ser de todos tipos e incluso pueden ser hasta electrónicos. Todos producen sorpresa, producen shock, producen sufrimientos. ¿Por qué la gente actúa éticamente o debería actuar éticamente en los desastres? Primero, porque tenemos que poner en juego los valores humanos básicos, la compasión, que no es el sentimiento que habitualmente conocemos, sino es el sentimiento que produce tristeza cuando vemos padecer a otra persona y que nos impulsa a aliviar su dolor. También interviene la empatía, que es una participación afectiva de la persona en una realidad ajena a ella. También aparecen otros valores como el respeto a la dignidad de la otra persona, aparecen valores implícitos en los códigos profesionales de conducta de cada persona o de cada profesional y también las convicciones religiosas. ¿Qué hace el personal de salud? ¿Qué hace el personal de salud cuando tiene que atender un desastre? Básicamente, desde el punto de vista ético, el personal de salud aplica su moral en forma individual, a veces se guía de los códigos deontológicos de los colegios profesionales que todos conocemos. Muchas veces utilizamos una ética implícita en determinadas acciones y opciones sanitarias y generalmente nos adecuamos a los preceptos legales establecidos. Debemos recordar que no todo lo ético es legal, pero sí que debemos siempre lo ético se encuentra sobre lo legal porque nos permite actuar en favor de las personas. El trabajo de las personas, como les decía, en la prevención de los desastres, debe llevar siempre en forma implícita y tal vez explícita, principalmente, la posición ética de los que trabajan en ella. Vamos a repasar algunos principios bioéticos importantes. El primero que vamos a revisar es el principio de autonomía. El principio de autonomía se basa en el respeto a la persona y a sus propias convicciones. Se basa en que la persona debe tener una información completa y a la vez conocimiento real de todas las opciones que solucionen o que podrían solucionar sus problemas. Por lo tanto, es importante la autodeterminación de las personas, es importante la autodeterminación de las comunidades. Las personas afectadas por desastres tienen la misma capacidad biopsicosocial indemne y deben decidir por sí mismas las acciones que prestan, que aceptan o que rechazan sin afectar el bien común.
Otro principio importante es el principio de beneficencia, pero el principio de beneficencia se basa en hacer bien, pero no desde el punto de vista caritativo y paternalista. Se basa desde el punto de vista de quien lo recibe, no del que lo ejecuta. Ese es uno de los principios básicos en la ayuda humanitaria, por ejemplo. Otro principio bioético básico es el principio de la no maleficencia, que implica la obligación de no causar prejuicio. Por lo tanto, esto nos obliga a que los conocimientos que tenemos o a una situación privilegiada en relación con la persona que sufre no debe ser utilizada para causarle daño, o por lo menos un perjuicio en su salud, en su bienestar, en sus expectativas. Por último, estamos también frente al principio de justicia. El principio de justicia se basa en la defensa de la dignidad de las personas y en él no tiene cabida ningún tipo de discriminación, ya sea, no debe haber discriminación racial, religiosa, ideológica, social, por cualquier motivo que fuera. El principio de justicia está íntimamente ligado a lo que es la equidad. La equidad, es la cualidad que nos mueve a dar a cada uno lo que se merece. Cada persona debe recibir de acuerdo a sus necesidades, especialmente en los desastres. También aparecen otros principios éticos generales, como pueden ser la solidaridad, la corresponsabilidad, la humanidad. La solidaridad implica repartir equitativamente las responsabilidades y las cargas que implica los riesgos comunes en una situación de desastre. Implica reciprocidad. También debemos trabajar el tema ético de la cooperación, la soberanía territorial y también la prevención. La imparcialidad es un tema bastante importante y la imparcialidad no se debe confundir con neutralidad. La neutralidad no debería estar presente en muchas de nuestras acciones éticas en el tema de desastres. Por lo tanto, también tenemos algunos principios bioéticos sanitarios en general. Esta publicación del Grupo Tavistock implica que la asistencia sanitaria es un derecho humano por excelencia. Por lo tanto, la salud de las personas es nuestro centro y objetivo de la asistencia. Obviamente, también tenemos que trabajar en la prevención de enfermedades, en la prevención de riesgos y en el alivio de la incapacidad. Debemos cooperar los que trabajamos en la asistencia sanitaria de las personas que sufren de algún desastre. Y tenemos la obligación permanente de ir mejorando nuestra calidad de la atención. Se habla también de un tema de ética global. El ética global implica una serie de documentos, cartas, declaraciones que han sido dictadas en los últimos años, empezando con la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Carta de Salud para Todos, declaraciones de la Asociación Médica Mundial contra la Tortura, resoluciones de las Naciones Unidas, la Ley Internacional Humanitaria, ya sea de La Haya o de Ginebra, la Declaración de Helsinki y muchas otras. Y también tenemos los códigos de ética profesionales. En nuestro colegio médico tenemos el Código de Ética y Deontología y también tenemos códigos de las diferentes profesiones en nuestro país. Y esto proviene desde el mismo juramento hipocrático o los códigos éticos del papiro de Ebers o de comunicaciones japonesas muy antiguas, incluso árabes. En esta oportunidad vamos a tratar tres áreas importantes en el tema de desastres. En realidad hay muchísimas por tratar. La ética es un tema transversal que afecta a todas nuestras acciones, pero ahora solamente vamos a tratar sobre triaje, atención médica, sobre la administración, asignación de los recursos durante, antes y después del desastre y también un tema de ayuda humanitaria. Como les decía, hay muchas otras áreas, como pueden ser responsabilidades profesionales, seguridad en el trabajo, libertad personal, etcétera, etcétera. En el tema de triaje, ya todos sabemos que el triaje es un proceso en el cual permitimos identificar la prioridad de los tratamientos y
cuándo evacuar a los pacientes que están heridos, dependiendo de las limitaciones que tengamos, de la situación, de los recursos, etcétera, etcétera. Y el triaje también es conocido la clasificación de atención inmediata, atención diferida, atenciones mínimas o pacientes expectantes, y estos se distribuyen de acuerdo a los colores. En realidad el triaje busca optimizar la distribución justa de recursos. Como tenemos pocos recursos, tenemos que optimizar que estos pocos recursos disponibles lleguen a las personas que más lo están necesitando. Bajo ciertas circunstancias relativamente normales, habituales, todos los pacientes tienen igual derecho a recibir los cuidados. Pero en un desastre esta situación cambia totalmente y muchos de los afectados incluso pueden no recibir todos los cuidados necesarios, ya que los recursos son muy precarios. ¿Cómo distribuimos los recursos médicos cuando son escasos? Hay varios temas de debate. Incluso podemos atender a los pacientes de acuerdo a orden de llegada. Debemos salvar la mayor cantidad de vidas, dando atención a las personas que más lo necesiten. O podemos favorecer a ciertos grupos, por ejemplo, a los grupos de la tercera edad, a los jóvenes, esa frase de mujeres y niños primero. Otros plantean que se debe trabajar en base a los trabajadores de salud, dándoles una prioridad, y a otro personal que trabaje en las emergencias. Otros plantean que los trabajadores que mantienen la sociedad en funcionamiento, porque al final el objetivo podría ser que la sociedad persista, puedan tener esta prioridad. Por ejemplo, si no tenemos los recursos adecuados para cumplir con necesidades en este paciente, por ejemplo, que estamos viendo su radiografía, podemos proporcionar en medio de nuestras necesidades y nuestras escaseces todos los cuidados que este paciente podría requerir. Es más, podemos salvarle la vida. También tenemos otros dilemas, ¿no? Por ejemplo, no podemos hablar en ciertos casos, de negar la atención a ciertos pacientes para beneficio de otros, lo cual se plantea que es una situación nada agradable, nada sencilla. Por ejemplo, esta paciente que ha estado sepultada bajo los escombros en un terremoto, podríamos negarle la atención considerando de que básicamente no tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Es una tarea bastante difícil, se las digo por experiencia. La aproximación utilitaria clásica de los triajes es hacerlo mejor para la gran mayoría, pero muchas veces esto no resulta en una plataforma muy adecuada éticamente. Si la aplicamos en forma permanente, nos vamos a dar cuenta que hay un grupo de pacientes que son privados de sus derechos, pierden el derecho a la autonomía, y los médicos que los asisten a veces tampoco podemos hacer cumplir el precepto de beneficencia para todos los que atendemos. Por lo tanto, la decisión de no tratar a una persona en base a las prioridades del triaje puede justificarse si es que tratamos de intentar salvar al mayor número de individuos o por lo menos darle la mayor atención. Pero un tema muy importante, para decidir esto solamente tiene que prevalecer el estado médico clínico sobre cualquier otra consideración, ya sea raza, sexo, edad, lo que sea. Básicamente el estado médico. En cuanto al tema de preparación de desastres, los desastres pueden, y esa es su característica, conducir a una gran escasez de recursos médicos críticos. Por lo tanto, se requieren una serie de decisiones difíciles a nivel administrativo. Y las personas que sufren del desastre, como les decía, pueden no recibir todo el tratamiento que necesitasen. ¿Cómo podemos dar el mejor cuidado posible, incluso bajo las peores circunstancias? Y esto pasa por el tema de preparación al desastre. Por lo tanto, desde un primer momento, desde la planificación y asignación de recursos, todas las decisiones deben obtenerse en base a la mejor atención de pacientes,
a un adecuado funcionamiento del sistema en medio del desastre y de acuerdo a las diferentes circunstancias. Y acá entra otro concepto importante, un estándar de atención adecuada, lo cual refleja la atención médica de calidad aceptable de acuerdo a las circunstancias de los recursos que tenemos. Todo esto tiene que prepararse, todo esto tiene que planificarse y todo esto tiene que ser discutido en forma transparente con la comunidad y con las personas que tratamos de ayudar cuando venga un desastre. Tenemos que tomar en cuenta también cuando manejamos y hacemos los planes de prevención de desastres, tenemos que considerar los temas de la libertad individual, la protección a la población, el tema de proporcionalidad, es decir, dar los recursos, ofrecer los pocos recursos con que disponemos a las personas que más lo necesiten, de acuerdo a sus necesidades, considerar el tema de la privacidad individual, de la reciprocidad, de la equidad y básicamente la comunidad debe tener confianza en todo este tema de la administración de los desastres. Para conseguir la confianza debemos ser transparentes y esta transparencia tiene que manifestarse con el tema íntimamente ligado de una visión compartida entre la comunidad y los planificadores. ¿Cómo asignamos los recursos? Pueden encontrarse varias consideraciones. Una de las asignaciones de recursos puede estar en base al principio de valor social, otra puede ser selección aleatoria, asignaciones basadas de acuerdo a la edad, al estado de salud, a la discapacidad. Otras podemos darle prioridad al principio del inicio de la vida. Por ejemplo, un niño recibiría mayor preferencia porque tiene mayores expectativas de vida. Asignar recursos a los que tengan más posibilidades de sobrevivir también sería otra forma. Una forma también de asignar recursos es atender al paciente más enfermo, más necesitado en forma inicial, y también pueden ser los recursos utilizados por los más propensos a morir. Un detalle muy importante y que tiene que ver en todo este tema de la planificación es que siempre se tiene que tratar de preservar la función de la sociedad sobre todo. Por lo tanto, la respuesta a una intervención para proporcionar la seguridad adecuada para las vidas humanas y la garantía de los bienes esenciales debe basarse siempre en un diálogo transparente con la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que saber qué intervenciones se van a hacer, cómo se van a hacer y qué garantías debe tener de atención. Primero, ¿para qué? Para que los recursos vayan donde más se necesiten. Para evitar, por ejemplo, el acaparamiento, que siempre se da después de un desastre, la desesperación, para evitar la discriminación contra grupos vulnerables que siempre existen en un desastre, y para que toda la gente pueda confiar de que van a tener un acceso justo a la mejor atención dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, la recomendación es siempre dialogar con la comunidad, no hacer los planes aisladamente. Comprendamos las preocupaciones de estas personas sobre el uso de los limitados recursos médicos y que muchas veces esta comunidad tome las decisiones en cuanto a asignación de recursos, a prioridades de atención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos desarrollar estándares de crisis y de cuidados que reflejen los valores y las prioridades de la comunidad. Repito, siempre tiene que haber un diálogo continuo de la comunidad en este tema de la preparación de los desastres. No debe estar al margen. Debemos preocuparnos por las poblaciones, no por los individuos. Las intervenciones que se hayan o que se tengan que hacer siempre tienen que ser eficaces, tienen que ser necesarias, tienen que estar basadas siempre, de ser posible, en la evidencia disponible. Siempre que se tenga que utilizar una alternativa, debe ser una alternativa la menos restrictiva o menos complicada o menos difícil posible. Y las ventajas y las desventajas de las decisiones siempre traten de ser distribuidas equitativamente entre toda la sociedad, bajo un principio de solidaridad.
Por lo tanto, todo esto implica, y vuelvo a repetir, hacer procesos justos y que sean todos transparentes y de conocimiento público. Un tema importante en la asistencia al desastre es la limitación de las libertades individuales. Esta decisión debe ser realizada siempre basada en los datos científicos con una adecuada evidencia de que sean efectivas. Hay que proteger a las poblaciones vulnerables, hay que proteger la ayuda humanitaria, hay que prevenir disturbios, cosa que se ve bastante frecuentemente luego de los desastres. Hay que tener cuidado con los temas de intervención militar, ya que muchas veces pueden agravar y prolongar los conflictos y también pueden crear falsas percepciones de seguridad en la población. E incluso la intervención militar se debe tomar en una última instancia basadas en una evidencia y informes muy cuidadosos de que su necesidad es absolutamente imperiosa. Un tema importante también para tratar es el tema de la ayuda humanitaria. Por lo tanto, toda persona tiene el derecho de recibir ayuda humanitaria, lo cual debe ser un derecho inalienable y no debe negociarse. Y la ayuda humanitaria tiene que cursar sin ninguna discriminación. Muchas veces la única forma de respuesta moral frente a un desastre es una intervención humanitaria oportuna, rápida y eficaz. La ayuda humanitaria tiene que estar basada en las necesidades, no en la necesidad de recursos, sino en la necesidad real de las comunidades. Las evaluaciones de las necesidades de las ayudas humanitarias deben ser hechas por profesionales independientes, interdisciplinarios, que sean objetivos y que determinen las reales necesidades de las comunidades. También la comunidad y sus voceros tienen que participar. Hay que considerar muchas veces que los valores entre los beneficiarios, o sea, las personas que han sido afectadas por el desastre, pueden colisionar con los valores de las instituciones humanitarias. Y siempre tienen que asegurarse políticas efectivas que los beneficiarios tengan derecho a la supervivencia y a la autosuficiencia. Es decir, la ayuda humanitaria también tiene sus problemas, como los vamos a ver un poco más adelante. Se han desarrollado mucha información últimamente en cuanto a las consideraciones éticas de la ayuda humanitaria, básicamente sobre quiénes serán los beneficiarios, cómo se asignan los recursos. Muchas veces se ha demostrado que la ayuda humanitaria también puede causar daños no intencionales y qué principios deberían regir la ayuda. La relación entre los gobernantes y la ayuda también es importante. Se han visto en muchos desastres y en muchos conflictos que a veces los gobiernos manipulan esta ayuda humanitaria para su propio beneficio. Y un tema que últimamente está incrementándose en importancia es que se deben entregar cuentas de la ayuda siempre a los interesados. ¿Podemos causar daños no intencionales? Por supuesto. Siempre hay una consecuencia negativa en la población local cuando se da nuestra ayuda. A veces en mayor o en menor grado. A veces la inyección de dinero o de recursos en estas personas afectadas producen más problemas, producen una falsa sensación de seguridad. En muchas circunstancias se produce un síndrome de dependencia que a veces es muy difícil poder resolverlo. Por lo tanto, los principios y objetivos de la comunidad tienen que ser reales, tienen que ser también dichos por ellos y expresados por ellos en base para recibir una ayuda humanitaria adecuada. La asistencia internacional siempre se debe considerar cuando los recursos regionales y nacionales se vean probablemente exhaustos. Últimamente los gobiernos locales son los que determinan y solicitan la asistencia al desastre y determinan la necesidad de recursos puntuales que pudieran necesitar.
La ayuda humanitaria se basa básicamente en los principios de solidaridad, hay una conciencia de la unidad y la aceptación de las consecuencias de la unidad, obligación a compartir los riesgos, enfermedades, discapacidades en toda la sociedad y no necesariamente en un solo grupo social. La discriminación está prohibida con las personas en cualquiera de sus aspectos, ya sea desde la planificación, la atención, la respuesta, la recuperación y la ayuda humanitaria. Todas las personas afectadas tienen que tener accesibilidad y, repito, la no discriminación es el tema más importante o tal vez uno de los más importantes en la ayuda humanitaria. Hay que respetar la autonomía de los pacientes y su privacidad. Y también un tema bastante delicado es el manejo de la información con los medios. La ayuda humanitaria debe tener imparcialidad. Es un criterio que sostiene que las decisiones se deben atender de acuerdo a criterios objetivos, sin influencias, sin sesgos, ni prejuicios, ni dar tratos diferenciados por ningún tipo de razón. La vulnerabilidad implica atender básicamente de acuerdo a las necesidades a los grupos más vulnerables, que pueden ser los niños, que pueden ser los ancianos, etcétera, dependiendo de los desastres. Los desplazados que se producen después de un desastre deben disfrutar de igualdad total de los mismos derechos y libertades bajo las leyes internacionales y domésticas que cualquier persona del país. Y los discapacitados también tienen que exige a los funcionarios a tomar en cuenta las necesidades de estas personas con discapacidad que pueden presentarse en los desastres. Hay muchos ejemplos en donde los gobiernos se han mostrado negligentes ante el sufrimiento de su propia gente. Muchos hablan de una negligencia perversa del manejo de los desastres y básicamente del manejo de la ayuda humanitaria. Por lo tanto, la disposición de los recursos del gobierno cuando es donante, siempre tiene que estar basada en una serie de criterios explícitos e implícitos que tiene que dar el país receptor. Los desastres y la asistencia humanitaria permiten que muchas veces las desigualdades se exacerben. Personas que son poderosas antes del desastre pueden incrementar su poder utilizando este tipo de apoyo. Hay que evitar o tratar de evitar que estas desigualdades se exacerben más aún, ya que la población local siempre paga el precio más alto frente a un desastre. Obviamente, no es correcto dar una ayuda a un grupo que está bajo desastre sin brindar algún tipo de ayuda a las poblaciones que no han sufrido el desastre directamente. Y hay muchos ejemplos en la historia mundial y reciente en que hay gobiernos que han demostrado el abandono del sufrimiento humano entre incluso su propia gente, discriminándolos ya sea por motivos religiosos, raciales, etc. El tema de la dependencia se da cuando uno provee la asistencia continua a la gente que sufre de desastres. Esta asistencia continua se ha demostrado que puede minar la habilidad de conseguir el desarrollo de las comunidades. Las personas no se preocupan por seguir trabajando, o por lo menos se preocupan menos por seguir recuperándose cuando tienen una ayuda humanitaria continua. La asistencia humanitaria en base a los derechos humanos tiene que ver mucho con la soberanía nacional y los derechos individuales. Varios gobiernos, hemos visto también, dan su prioridad a sus consideraciones políticas sobre el tema de las necesidades de las personas, lo cual no puede ser. Por lo tanto, el fundamento es la protección del ser humano, el bienestar del individuo. Los sobrevivientes de desastres sin estas garantías no se pueden recuperar de ninguna manera. Recordar que siempre los desastres impactan más en los menos propensos a reclamar sus derechos, en las poblaciones más vulnerables. Y como les digo, no es suficiente ser neutral, sino también hay que ser imparcial, justo y ético. El tema del manejo de los medios es muy dramático.
Las muchas ONG o entidades de ayuda humanitaria dramatizan la situación que están brindando el apoyo para tratar de conseguir fondos que estimen conveniente. Pero estos fondos, este apoyo, pasa conforme la situación sale del candelero. Por lo tanto, a veces se produce un círculo vicioso en donde la exhibición de imágenes como tales expone el sufrimiento, que es algo muy personal, y se utiliza como un medio de conseguir mayor apoyo, lo cual hasta cierto punto está bien. Pero, por ejemplo, el tema de la imagen es un tema también injusto, porque retrata una impotencia total, lo cual nunca se produce. Ninguna comunidad es totalmente impotente, todas las comunidades tienen algún tipo de reacción en los tiempos de guerra o de hambre más intensa. Estas imágenes dan una falsa imagen de la situación y buscando una sensación de misericordia, de compasión en poblaciones no afectadas para que brinden ayuda, lo cual a veces es contraproducente y denigra la dignidad de las personas afectadas. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir el objetivo de eficiencia, de proveer el mejor cuidado posible para cada paciente, conseguir un estándar en un contexto de crisis cuando lo cual ocurre después de un desastre? Por lo tanto, es función de la ética oriental en la toma de decisiones, en situaciones de caos en las cuales las demandas de atención exceden por mucho las capacidades, es decir, en un desastre. La eficiencia es importante, tenemos que trabajar siempre considerando la evidencia disponible. La justicia se define cuando las necesidades de la población tienen que catalogarse sin ningún tipo de favoritismo, tiene que haber equidad en la distribución de los recursos y tiene que ser siempre apropiada a las circunstancias. Y obviamente no debe dar lugar a ningún tipo de discriminación. Las decisiones clínicas siempre tienen que fundamentarse en las necesidades médicas. Para eso la posibilidad de solucionarlas de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo en cada catástrofe y de acuerdo a los recursos existentes. Por lo tanto, debemos tener siempre estándares de manejo mínimos de acuerdo al tipo de desastre. Las decisiones que sean necesarias para distribuir los recursos tienen que ser guiadas por criterios que maximicen la justicia, la equidad y que sean bien especificados antes de que ocurra la demanda de la necesidad. La gente, la comunidad tiene que saber, tiene el deber de conocer y el derecho a saber de qué maneras se van a tomar acciones frente a un posible desastre que pudieran sufrir. ¿Cómo van a ser estas acciones? ¿Quiénes van a ser los principales beneficiados? ¿Quiénes van a atenderse primero? ¿Quiénes van a tener mayores capacidades de recibir los recursos de ayuda humanitaria? Por lo tanto, la respuesta tradicional al desastre debe de redefinirse. Debemos incluir temas de justicia social, temas de recuperación emocional, temas de la dignidad personal y todos los derechos humanos de las poblaciones afectadas en estas respuestas que habitualmente se hacen. La ironía de los desastres es que mientras la comunidad afectada puede ser devastada, en realidad es la única fuente a largo plazo de conseguir los propios recursos para su propia recuperación. Es decir, esta comunidad tiene el deber también y la necesidad y la obligación de generar sus propios recursos para que ella se recupere en una forma adecuada. Por lo tanto, siempre tiene que haber una sólida base ética en todo este tema de prevención, atención y recuperación en los desastres.
La seguridad acerca de la autoridad legal y la participación comunitaria es importante. Tienen que haber indicadores claros, disparadores importantes definidos y las líneas de responsabilidad perfectamente ya definidas y claras. Y obviamente debemos ir trabajando también frente a la evidencia en base a los procesos clínicos, a las operaciones y a las intervenciones que podamos hacer frente a un desastre. Es compromiso de la comunidad, del proveedor, especialmente la atención de las poblaciones vulnerables. Debemos adherirnos a normas éticas que deben estar predeterminadas, claras, concisas, explícitas durante las crisis de la atención en desastres. Y por lo tanto, esto debe conllevar a una protección legal de todos los proveedores de salud. Debemos asegurar implementación de estándares de atención, equipos de triaje, paliativos, etcétera, definidos con acciones concretas, con funciones claras, y conseguir el consenso de las normas que vamos a dictar frente a este desastre entre todas las instituciones locales, la comunidad y las instituciones nacionales. Eso sería todo. Muchas gracias.